través del lente de la niñera. Vivian Dorothy Mayer, fotógrafa callejera estadounidense, cuyo trabajo no fue descubierto y reconocido hasta después de su muerte. Trabajó durante unos 40 años como niñera, principalmente en la costa norte de Chicago, mientras buscaba sus fotografías. Tomó más de 150.000 fotografías durante su vida, principalmente de las personas y la arquitectura de Chicago, Nueva York, y también viajó y fotografió en casi todo el mundo. Durante su vida, las fotografías de Mayer eran desconocidas e inéditas. Muchos de sus negativos nunca fueron impresos. Un coleccionista de Chicago, John Maloof, adquirió algunas de las fotos de Mayer en el 2007, mientras que otros dos coleccionistas con sedes en Chicago, Ron Slattery y Grandi Prow, también encontraron algunas de las impresiones y negativos de Mayer en sus cajas y maletas al mismo tiempo. Slattery publicó por primera vez en Internet las fotografías de Mayer en julio de 2008, pero el trabajo recibió poca respuesta. En octubre de 2009, Maloof vinculó su blog a una selección de fotografías de Mayer en el sitio web para compartir imágenes Flickr, y los resultados se volvieron virales, con miles de personas expresando interés. El trabajo de Mayer atrajo posteriormente aclamación crítica, y desde entonces las fotografías de Mayer se han exhibido en todo el mundo. Su vida y su trabajo han sido objeto de libros y películas documentales, incluida la película Finding Vivian Mayer 2013, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y fue nominada para el premio de la Academia a la Mejor Película Documental en la 87ª Premios de la Academia. Muchos detalles de la vida de Mayer siguen siendo desconocidos. Nació en la ciudad de Nueva York en 1926, hija de madre francesa, Maria Justin, y padre austríaco, Charles Mayer, también conocido como Wilhelm. Varias veces durante su infancia se mudó entre los Estados Unidos y Francia, viviendo con su madre en el pueblo alpino de Saint-Bonnet en Champsaur, cerca de los familiares de su madre. Su padre parece haber dejado a la familia temporalmente por razones desconocidas cuando Mayer tenía 4 años. En el censo de 1930 figuraba como jefa de familia Jeanette Bertrand, con quien junto a su madre convivió una temporada en ese momento en el Bronx y de quien, posiblemente, pudo obtener su interés vocacional por la fotografía. Jeanette Bertrand era profesional pionera de la fotografía surrealista y la misma tenía estrechas relaciones con Gertrude Vanderbilt Whitney, fundadora del Museo de Arte Americano Whitney. En 1935, Vivian y su madre vivían en Saint-Julien en Champsaur. 3 años después regresaron a Nueva York. En el censo de 1940, Charles, Maria, Vivian y Charles Jr. figuraban como residentes en Nueva York, donde el padre trabajaba como ingeniero de vapor. En 1951, a los 25 años, Mayer se mudó de Francia a Nueva York, donde trabajó en una fábrica de explotación. Se mudó al área de North Shore de Chicago en 1956, donde trabajó principalmente como niñera y cuidadora durante 40 años. En sus primeros 17 años en Chicago,
Mayer trabajó como niñera para dos familias, los Gainsbourg, de 1956 a 1972, y los Raymonds, de 1967 a 1973. Ella era como una Mary Poppins, real y viva, y dijo: «Nunca hablaba con los niños y estaba decidida a mostrarles el mundo fuera de su afluente suburbio». Las familias que la emplearon la describieron como muy privada e informaron que pasaba sus días caminando por las calles de Chicago y tomando fotografías, generalmente con una cámara Rolleiflex. John Maloof, curador de algunas de las fotografías de Mayer, recibió la forma en que los niños que ella le describió más tarde la describían. Ella era una socialista, una feminista, una crítica de cine y una persona que dice lo que quieres decir. Aprendió el inglés y yendo a los cines, lo que le encantaba. Estaba constantemente tomando fotos que no le mostraba a nadie. En 1959 y 1960, Mayer se embarcó en un viaje en solitario alrededor del mundo, donde tomó fotos en Los Ángeles, Manila, Bangkok, Shanghái, Beijing, India, Siria, Egipto e Italia. El viaje probablemente fue financiado por la venta de una granja familiar en Saint-Julien en Champsaur. Durante un breve periodo, en la década de 1970, Mayer trabajó como ama de llaves para el presentador de programas de entrevistas Phil Donahue. Ella siempre mantuvo sus pertenencias en casa de sus empleadores. Solo en una residencia, ella llegó a tener 200 cajas de materiales. La mayoría eran fotografías o negativos, pero Mayer también coleccionaba periódicos. En al menos un caso involucró montones de ellos hasta los hombros. También grabó cintas de audio de conversaciones que tuvo con personas que fotografió. En los documentales Finding Vivian Mayer, quien tomó las fotos de la niñera, y El misterio de Vivian Mayer 2013, las entrevistas con los empleadores de Mayer y sus hijos sugieren que Mayer se presentó a los demás de múltiples maneras, con varios acentos, nombres, detalles de la vida, y que con algunos niños ella había sido inspiradora positiva, mientras que con otros podía ser aterradora y abusiva. Los hermanos Gainsbourg, a quienes Mayer había cuidado cuando eran niños, trataron de ayudarla cuando se convirtió en indigente en la vejez. En el momento en que estaba a punto de ser desalojada de un apartamento barato en el suburbio de Cicero, los hermanos Gainsbourg hicieron los arreglos para que ella viviera en un mejor apartamento en Sheridan Grove, en el área de Roger Park de Chicago. En 2007, 2 años antes de su muerte, Mayer no pudo mantener los pagos del espacio de almacenamiento que había alquilado en el lado norte de Chicago. Como resultado, sus negativos, impresiones, grabaciones de audio y películas de 8 milímetros fueron subastados. Maloof había comprado la mayor parte del trabajo de Mayer, unos 30,000 negativos, porque estaba trabajando en un libro sobre la historia del barrio de Port Gay Park en Chicago. Más tarde compró más de las fotografías de Mayer de otro comprador en la misma subasta.
Descubrió el nombre de Mayer en sus cajas, pero no pudo descifrar nada sobre ella hasta que una búsqueda en Google lo llevó al aviso de muerte de la misma en el Chicago Tribune en abril de 2009. A principios de 2010, el coleccionista de arte de Chicago, Jeffrey Goldstein, adquirió una parte de la colección Mayer perteneciente a Randy Proud, uno de los compradores originales. Desde aquella compra, su colección ha crecido hasta incluir 17.500 negativos, 2.000 impresiones, 30 películas y numerosas diapositivas. En diciembre de 2014, Goldstein vendió su colección de negativos en blanco y negro a Stephen Barker Gallery de Toronto. Malouf, que dirige la colección Malouf, ahora posee alrededor del 90% de la producción total de Mayer, incluido de 100.000 a 150.000 negativos, más de 3.000 impresiones vintage, cientos de rollos de películas, entrevistas de cintas de audio, cámaras y documentos que según él representa aproximadamente el 90% de su trabajo conocido. Desde su descubrimiento póstumo, las fotografías de Mayer han recibido atención internacional en los principales medios de comunicación y su trabajo ha aparecido en exposiciones de galerías, varios libros y documentales. En junio de 2014, el abogado y exfotógrafo David C. Dell presentó un caso legal desafiando los derechos de los actuales propietarios de los negativos de Mayer para comercializarlos. El caso buscaba establecer si existe un heredero legal de la herencia de Mayer, un primo en Francia, que debería ser reconocido por la ley estadounidense. Según la ley de derechos de autor en los Estados Unidos, ser propietario de una fotografía es diferente de ser propietario de un derecho de autor, y el caso puede tardar varios años en resolverse, especialmente porque los herederos potenciales de la herencia viven fuera de los Estados Unidos. Malouf, quien posee la mayoría de las fotografías conocidas de Mayer, había rastreado previamente a un primo hermano una vez retirado en Francia y le pagó por los derechos. Sin embargo, Dell cree que ha encontrado un paciente más cercano en Francia que puede ser el beneficiario del patrimonio. El artista y crítico de fotografía Alan Sekula ha sugerido que el hecho de que Mayer haya pasado gran parte de su vida temprana en Francia agudizó su apreciación visual de las ciudades y la sociedad estadounidense. Sekula comparó su trabajo con la fotografía del suizo Robert Frank. Me encuentro imaginándola como una mujer Robert Frank, sin una beca Guggenheim, desconocida y trabajando como una niñera para sobrevivir. También creo que mostró el mundo de las mujeres y niños de una manera que no tiene precedentes. Malouf ha dicho sobre su trabajo: la gente mayor que se congregaba en el viejo centro polaco de Chicago, viudas vestidas de manera llamativas, y la experiencia urbana afroamericana eran todo un juego justo para la lente de Mayer. La fotógrafa Mary Ellen Mark ha comparado su trabajo con el de Helen Levy, Robert Frank, Lisette Mobile y Diane Arbus. Joel Meyerowitz, también fotógrafo callejero, ha dicho que el trabajo de Mayer estaba impregnado del tipo de comprensión humana, calidez y diversión que demuestra que ella era una verdadera tiradora. Las fotografías más conocidas de Mayer representan escenas callejeras en Chicago y Nueva York durante las décadas de 1950 y 1960. Un crítico de Independent escribió que los compradores adinerados de Chicago pasean y curiosean en todas sus tiendas departamentales antes de Mayer, pero los temas más llamativos son aquellas personas que se encuentran al margen de la exitosa y rica América en las décadas de 1950 y 1960. Los niños, las mucamas negras
y los vagabundos que se amontonaban a curiosear en las tiendas. La mayoría de las fotografías de Mayer son en blanco y negro, y muchas son tomas casuales de transeúntes atrapados en momentos transitorios que, sin embargo, poseen valor y un significado subyacente. En 1952 compró su primera Rolleiflex. En el transcurso de su carrera utilizó Rolleiflex 3.5T, 3.5F, 2.8C, Rolleiflex automática y otros. Más tarde también usó una Leica 3C, una Aihei exacta, una 6 Contax y varias otras cámaras SLR. Al escribir en The Wall Street Journal, William Mayer señala que debido a que Mayer utilizó una Rolleiflex de formato medio en lugar de una cámara de 35 milímetros, sus imágenes tienen más detalles que las de la mayoría de los fotógrafos callejeros. Él escribe que sus trabajos recuerdan las fotografías de Jerry Callahan, Gary Winogrand y Willie, así como Robert Frank. También señala que hay un gran número de autorretratos en su trabajo, en muchas permutaciones ingeniosas, como si estuviera comprobando su propia identidad o interpolando en el entorno. Un personaje sombrío. A menudo fotografiaba su propia sombra, posiblemente como una forma de estar allí y al mismo tiempo no del todo. Roberta Smith, escribiendo en The New York Times, ha llamado la atención sobre cómo las fotografías de Mayer recuerdan a muchos fotógrafos famosos del siglo XX y, sin embargo, tiene una estética propia. Ella escribe que el trabajo de Mayer puede agregar la historia de la fotografía callejera del siglo XX, resumiéndola con una minuciosidad casi enciclopédica, acercándose a todos los fotógrafos conocidos que se te ocurran, incluidos Willie, Robert Frank, Richard Avedon, y luego se deslizan en otra dirección. Sin embargo, mantiene un elemento distintivo de calma, una claridad de composición y una gentileza caracterizada por la falta de movimientos bruscos o emociones extremas. En la película documental Finding Vivian Maier, 2013, los niños adultos a quienes Mayer había cuidado en los años 50, 60 y 70 recuerdan cómo combinó su trabajo como fotógrafa con su trabajo diario como niñera. Con frecuencia llevaba a los niños pequeños a su cuidado al centro de Chicago cuando tomaba sus fotografías. Ocasionalmente la acompañaban a las zonas más rudas y deterioradas de Chicago, y en una oportunidad a los corrales de ganado donde había cuerpos de ovejas muertas. A fines de la década de 1970, Mayer dejó de usar su Rolleiflex. La mayoría de sus fotografías tomadas en las décadas de 1980 y 1990 eran transparencias en color tomadas con películas Ektachrome. En noviembre de 2008, Mayer cayó al hielo y se golpeó la cabeza. Fue llevada a un hospital, pero no pudo recuperarse. En enero de 2009, fue transportada a un hogar de ancianos en los suburbios de Chicago, donde murió el 21 de abril de 2009. Se le vio como una mujer mayor, sola, es niñera, sin mayor importancia. Nadie imaginaba que era una fotógrafa consumada, que había recorrido las calles de Chicago cada fin de semana durante 4 décadas y que había llegado con su Rolleiflex a Francia, India o Egipto. Ella probablemente jamás pensó, ni en los sueños más desquiciados, que sus fotografías acabarían exhibiéndose en los museos más importantes del mundo en decenas de países. Well, I suppose nothing is meant to last forever. We have to make room for other people. It's a wheel. You get on, you have to go to the end, and then somebody else takes their place.
Now I'm going to close and quickly run next door to do my work.